esta señora con cara de susto es un poco para representar el miedo que nos da la taxonomía, ¿no? Hay un profesor de la Complutense que dice que hablar de la taxonomía es como hablar de las arañas, que al principio queda como un poco de grima, pero que al final que les coges un poco de cariño, y que incluso hay gente a la que le pagan por estudiarlas, o sea, y con la taxonomía es similar. Entonces, en esta charla vamos a ver algunos conceptos generales, vamos a ver de qué hablamos cuando estamos refiriendo a nombres, a identificaciones y a taxones. Vamos a ver en qué consisten los datos taxonómicos y algunos de los errores más frecuentes con este tipo de datos. Perdón. Bueno, un taxón es un conjunto de individuos que poseen unas características comunes. Entonces, estos individuos se han agrupado en función de esas características y se le han asignado un nombre en latín, una descripción y, en el caso de que sea una especie, un tipo. Ya desde la época de Linneo, los taxones se han agrupado en una jerarquía y en esta jerarquía cada conjunto o cada grupo de individuos que tienen unas características comunes es un taxón y la posición que ocupa en esa jerarquía taxonómica es una categoría taxonómica. Así, Bryum alpinum es una especie, Bryum es un género y Bryacea es una familia, todos ellos son taxones y ocuparían unos rangos, tendrían unos rangos taxonómicos diferentes. Para referirnos a estos taxones utilizamos unos nombres científicos. Entonces, la taxonomía se va a encargar de hacer estas agrupaciones para definir los taxones y la nomenclatura se va a encargar de asignarle unos nombres científicos a estos grupos. Por otro lado, una determinación es una cosa diferente y se refiere al momento en el que una persona le asigna un nombre a un ejemplar, que entiende que es como un taxón. Ups. Perdón. Entonces, todo este rollo, toda esta introducción es para explicar que aunque se parezcan mucho y todos se utilicen de la misma, o sea, nos refiramos a todos ellos como con un nombre científico en latín, un taxón no es lo mismo que un nombre y no es lo mismo que una identificación. Entonces, para ilustrar un poco este caso, aquí he puesto un ejemplo en el que tenemos dos grupos de nombres que son bastante parecidos, Dryopteris filismas, pero teniendo distintos tratados taxonómicos. Según estos tratados, el concepto que tienen para cada uno de estos taxones es diferente. Entonces, para la flora ibérica, Dryopteris filismas es una cosa y para la flora de los Países Catalanes, Dryopteris filismas equivale a esta subespecie. Y así con todos estos casos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos refiriéndonos o cuando estamos haciendo una determinación y estamos dándole un nombre a un ejemplar, es muy importante especificar qué tratado taxonómico se está utilizando, porque puede ser una cosa u otra dependiendo del que utilicemos. ¿Cómo repercute esto en las identificaciones? A la hora de interpretar unos datos de una identificación, pues lo que va a pasar es que si no sabemos el tratado taxonómico, no podemos estar seguros de a qué taxón se está refiriendo y muchas veces eso solamente va a poder ser interpretado por especialistas. Es decir, si yo conozco a este especialista que trabaja con este grupo y yo soy especialista en esos grupos, puedo saber que él utilizaba siempre un tratado taxonómico, pero si no, estoy asumiendo una cosa que puede no ser cierta y hay ambigüedades. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que a la hora de juntar datos de distintas bases de datos y a la hora de utilizar estos datos puede haber un error. Imaginaos que estamos haciendo modelos de distribución y estamos asumiendo que todo es lo mismo y puede que no. Entonces, lo ideal sería especificar siempre el tratado taxonómico. La realidad es que esto no suele ocurrir porque la persona que identifica no lo suele poner, o sea, y tampoco muchas veces la persona que está registrando no conoce esta información o no puede deducirla, entonces es una información que casi nunca está. Aquí, bueno, he puesto componentes taxonómicos, no solo nombres, porque además del nombre científico y del tratado taxonómico, que es muy importante especificar, también tenemos otros metadatos sobre ese nombre científico, como es el determinador, la persona que le ha dado el nombre a ese ejemplar, la fecha de terminación, que ya hemos comentado que era muy importante, la fiabilidad de la identificación y los calificadores de la identificación, que ahora vamos a ver a qué nos referimos. Respecto a las determinaciones,
algunas precauciones que debemos tener en la colección y en las bases de datos. En la colección, cuando un ejemplar sufre varias identificaciones, es muy importante que mantengamos siempre toda esa documentación, es decir, un especialista revisa un género, un especialista revisa un ejemplar, le da un nombre por una fecha de identificación. Dentro de años, de una persona revisa eso y jamás debemos arrancar esa etiqueta anterior y ponerle y sustituirla por la nueva identificación. Todo eso debe documentarse y siempre que sea posible debe mantenerse también el nombre de la persona que hizo esa identificación y la fecha. Es muy frecuente, yo me he encontrado en nuestras colecciones algunos ejemplares que han sido identificados varias veces por la misma persona con distinto nombre, o sea, dándoles distintos nombres. Pues eso pasa y también a mí personalmente me parece importante registrar cuando se ha hecho una identificación y se ha asignado el mismo nombre o documentar que se verifica la identificación. Es decir, si tú revisas un ejemplar y estás de acuerdo con la identificación que hay, también lo documento porque eso le está aportando también calidad al dato. En las bases de datos, respecto a las determinaciones y los determinadores, exactamente lo mismo. También deberíamos poder registrar esta información. Por ejemplo, en las bases de datos que nosotros desarrollamos, esto está contemplado. Entonces, tú para un mismo ejemplar, en la misma ficha, puedes crear tantas identificaciones como sufra el ejemplar. Y para todos los casos puedes identificar la persona puedes especificar la persona que lo identificó y la fecha en la que se realizó. También es muy importante indicar cuando hay nulos, o diferenciar los nulos, la información que no se conoce, de la información que se ha perdido. O de otra manera, decir cuándo el dato se desconoce, porque si utilizamos, por ejemplo, estandarizamos o nos acogemos a la norma de que cada vez que nos encontremos con un dato que no existe, vamos a poner desconocido. Cuando yo me encuentro con esa ficha, sabré que es desconocido y si está vacío puedo asumir que quizás alguien se confundió al teclear y puedo recurrir al cuaderno de campo y volver a revisarlo. Y bueno, ya lo hemos dicho que es importante diferenciar entre la información original y derivada. Esto también un poco referente a los determinadores y en general los nombres de las personas. Podemos, como decía Liliana, pues se pueden hacer intentos por estandarizar los nombres de las personas, de los colectores, de los determinadores, pero es verdad que a veces es un poco complicado y en cualquier caso, si se hace una interpretación, pues conviene diferenciar lo que es lo original de lo derivado. Respecto a la fiabilidad de la identificación, de poder hacerse, sería fantástico asociar a cada identificación un nivel de fiabilidad, de manera que la persona que consulte esos datos pueda utilizarlos y basándose en esto. Pero ¿qué pasa? Que es un poquito subjetivo. Esto se refiere a que cuando yo me encuentro con una identificación, le asigno una fiabilidad. Entonces, por ejemplo, Chapman en su publicación propone los siguientes casos. Entonces, hay distintos grupos, dependiendo de si quien identifica es un experto regional, mundial, si no es un experto o si la identificación la ha hecho el propio colector, y dentro de cada uno de estos grupos pues les asigna como mayor o menor precisión. Pero ¿qué pasa? Que esto es muy subjetivo y en realidad quien tendría que hacerlo sería la persona que está fichando la información. Entonces esto implica que la persona que ficha tendría que tener un conocimiento y también de los especialistas, y que no siempre ocurre. Y en realidad no deja de ser una cosa bastante subjetiva. Sí que hay intentos que se han hecho y yo creo que tiene mucho sentido cuando hablamos de un grupo muy reducido o de una colección muy pequeña, pero me parece que para colecciones muy grandes es una cosa un poco irreal, o sea, es bastante complicado. Y por otro lado, esto tampoco está estandarizado, o sea que si yo en mi colección utilizo unas categorías para hablar de la fiabilidad, pero luego lo exporto y nadie más entiende esas categorías, pues tampoco tiene mucho sentido. No sé si conocéis algún caso que utilicen este tipo de información. O sea, yo he visto algún caso, pero más para uso de los datos que para registrarlos en la colección. Por ejemplo, si trabajas con un grupo y quieres acceder a una modelización y tú quieres hacer una criba de los datos que a ti o las identificaciones que a ti no te resultan fiables, si tú eres experto en el grupo,
seguramente conozcas o que personas para ti tienen un buen criterio a la hora de identificar y que no. Entonces, yo sí que he visto casos a nivel de grupos muy reducidos o de casos muy particulares. Pero lo que sí se puede aplicar es un calificador de la identificación, porque en este caso es la propia persona que identifica la que va a calificar cómo ha sido esa identificación, es decir, si tiene dudas, si es un afín a otra cosa. Entonces, como es la propia persona la que lo hace, pues ya sí que no es subjetivo, es él quien decide esta información. Y una de las ventajas que tiene esto es que sí que se acoge un estándar. Sí que encontramos un término de Darwin Core para recoger esta información, entonces sí que se podría compartir y sería entendible por todo el mundo. Bueno, aquí hay un ejemplo de todos estos calificadores de la identificación que nosotros tenemos integrados en nuestras aplicaciones. Y en cuanto a errores más frecuentes dentro de los componentes taxonómicos, pues, bueno, igual ya se ha comentado alguna cosita, pero bueno, errores de consistencia, cuando los datos no se han representado de la misma manera. Esto suele ser porque no se ha establecido un estándar, una metodología a la hora de registrar la información. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que para el mismo nombre se ha representado de distintas maneras. ¿Cómo se puede, digamos, evitar esto? Pues trabajando con listas de referencia. Igual volvemos al diseño de la base de datos. Lo ideal sería trabajar con una lista de referencia de manera que cada vez que yo quiera asignarle un nombre a un ejemplar, tire de esa lista y siempre se le asigne el mismo nombre con el mismo nombre de la lista. Me estoy liando un poco, pero lo que quiero decir es que si cojo siempre el nombre de la misma lista, me voy a asegurar que cada vez que escriba Apis mellifera va a estar escrito igual. Va a tener los mismos espacios entre palabras, va a tener los mismos caracteres y va a estar abreviado de la misma manera, y así con los autores. Por otro lado, puede haber errores de identificación, que en ese caso pues, es un poco difícil de controlar, pero si estamos haciendo un estudio con algún grupo en concreto y existen ejemplares, pues, o sea, conservados en colecciones, pues podríamos recurrir a ellos. Y otro problema son las diferencias en la precisión y la identificación. Cuando hablamos de diferencias de precisión en una identificación, nos referimos a hasta qué nivel ha llegado a identificar, es decir, si se ha quedado en un género, si se ha quedado en un orden o si ha llegado a especie o a subespecie. Y una cosa es precisión, otra cosa es exactitud. Yo puedo tener una precisión enorme y puedo haber dado una variedad, una forma, pero a lo mejor he utilizado un tratado taxonómico que no era muy bueno o no tenía unos buenos recursos y no es una identificación exacta. Para el caso de la precisión, bueno, aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos la distribución de Verbascum tapsus, la subespecie Giganteum y Montanum. O sea, aquí, ¿qué es lo que vemos? Que se está asumiendo, o se está dando una distribución para Verbascum tapsus que, en teoría, debería ser quizás la suma de las dos subespecies, ¿pensáis o no? Depende, ¿no? Realmente depende. Bueno, esto quizás pues sería un aspecto a documentar, o sea, en realidad Verbascum tapsus sería todo, ¿no? Pero es verdad que si alguien ha identificado y ha llegado hasta aquí y no ha utilizado un tratado que no le permitía darle más precisión, pues a lo mejor esto está bien, porque él no ha sido capaz de llegar más adelante. Y no me está queriendo decir que sea otra cosa. ¿Perdón? No sé si se entiende. ¿Sí? Y hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿O errores con los que os encontréis vosotros con este tipo de datos? Sí. Tengo una pregunta otra vez como en la práctica. En las bases de datos que ustedes diseñan en este momento y también pues en las de SIP, hay un campo en el que se pueda depositar la información del tratado taxonómico que utiliza la persona para identificar. Sí. Listo, ya. Es que no es frecuente. Sí. Bueno, esto es muy frecuente que nos lleguen muchos errores del tipo meter en el campo género toda la información o meter en el campo especie información de la familia. Entonces, esto es un trabajo y bueno, es
parte, no sé, pienso que es parte o del diseño de la base de datos o de la experiencia de la persona que ha fichado, pero lo encontramos bastante, sí. Pues justo es esa parte que en algunas colecciones no tienen esa historia de la determinación. A lo mejor no tienen una buena base de datos que permite tener la historia de... El registro de identificaciones. Ajá, el registro de las identificaciones. Sí. Y entonces, pues cuando se nos entrega el registro, pues se nos entrega solo un nombre y no sabemos si es el último. Ya. Entonces, ese es el problema a veces porque hay quien lo redetermina y lo determina bien. A lo mejor al principio estaba mal, pero ya en la colección no queda asentado el bueno. Claro, por ejemplo, otra cosa que comentar, eso también es importante, cuando un ejemplar tiene varias identificaciones, claro, tú en la colección lo vas a conservar con uno de los nombres, tienes que decidir con cuál lo vas a hacer, entonces también tienes que documentar cuál de esas identificaciones para ti es la correcta, y también sí puede ser que una sea para ti la correcta, pero a lo mejor la guardas en la colección con otro nombre, entonces siempre hay que diferenciar esta información, hay que tenerlo documentado. Sí, porque a veces uno como a veces estudiante va y revisa los ejemplares y hace la verificación y le pasamos los datos a lo mejor al curador, pero pues el curador ya entre sus muchas actividades pues pierde esas cosas y el dato pues ya fue. Sí. Bueno, pero ahí es igual el diseño de la base de datos. Sí, de la colección. Sí. Nada más. Sí. Una pregunta un poco derivada de ese comentario, y a la hora de compartir los datos, pues en el momento en el que se comparten los datos, digamos que justamente ese ejemplar lo revisaron 5 personas, 3 especialistas, 2 de ellos llegaron a la misma identidad taxonómica, pero uno a otra identidad taxonómica, y usted como, digamos, administrador de la colección no decide, sino que simplemente está compartiendo los datos. A la hora de compartir esos datos, ¿cuál es la identidad? Digamos que ambos son no es una sinonimia, digamos es una sinonimia un poco subjetiva, ¿cierto? Ambos nombres son válidos, pero son diferentes. O son identificaciones diferentes, y uno está bien, otro está mal. Eso. ¿Usted cómo nosotros informa cómo lo eso? manejamos? Bueno, nosotros en las aplicaciones que desarrollamos está contemplada la posibilidad de que tú puedas asignar distintas identificaciones y tú dentro de esas identificaciones tienes que definir cuál es la primera identificación y cuál es la última. Y luego tienes que definir con cuál de ellas, con qué nombre lo has guardado en tu colección. Entonces luego esto que tú has especificado en cada uno de esos es lo que se utiliza para exportar para compartir datos. Es decir, en función de lo que tú hayas puesto, se va a exportar un nombre, se va a exportar en otro. Entonces, normalmente suele coincidir que la última identificación es la que se pone como lo que nosotros llamamos camisa sí, que es decir, que es el nombre con el que se ha guardado en la colección. Entonces, ese es el nombre que se exporta. Entonces, tú ahí, a la hora de fichar, es cuando decides qué nombre para ti es el bueno y cuál es el que quieres que se exporte. Entonces, nosotros desde nuestras aplicaciones lo controlamos de esa manera, pero exportamos solamente un nombre, no exportamos toda la historia. Pero claro, eso, una cosa también es tu base de datos que tú utilizas para trabajar y que está ahí también para que la gente utilice, y otra cosa es lo que la gente consulta. También, si tú tienes varias identificaciones y no puedes compartirlas todas, pues tú estás dando una, pero puedes documentar y decir que un ejemplar puede tener varias identificaciones, de manera que la persona puede ponerse en contacto contigo para obtener más información. Pero en nuestro caso, exportamos solamente una. Bueno, de pronto esta pregunta es un poco más a nivel curatorial, de pronto el que pudiera colaborarme con esta inquietud, porque pues de tantos cambios que se pueden hacer a nivel de determinación llega un punto en que yo creo que ya no le caen más etiquetas al ejemplar. Entonces, pues como a nivel curatorial, ¿qué se sugiere? Pues para no tener una acumulación ahí de etiquetas de redeterminaciones. No sé, ellos van bueno, yo en el herbario de criptogamia de allí he visto que van poniendo una encima de otra, pero se levantan, entonces acumulas muchas, pero las tienes ahí. Entonces, siempre que tú registres la fecha de la identificación, tú sabes el orden de... Pues lo digo por lo menos en el caso de insectos, bueno, que el alfiler, pues yo creo que llega a un punto en que ya no da más. Lo puedes montar uno encima de otro.
después ya el alfiler, la longitud no alcanza para clavarlo, yo he visto que al lado del ejemplar se pone otro alfiler entomológico, inclusive he visto especímenes con 3 alfileres al lado, con un paquete de... Ok. Vale, muchas gracias. Hacen los datos descriptivos. Recordamos que los datos descriptivos son aquellos elementos que utilizamos para caracterizar un elemento de la biodiversidad. Son los otros datos asociados a la colecta que no son ni los datos taxonómicos ni los datos espaciales y son, por ejemplo, caracteres morfológicos, tamaño de los estambres, el número de hojas, caracteres fisiológicos, estatus de conservación, uso de la especie, hábitat, etcétera. Entonces, cuando hablamos de calidad en los datos descriptivos, realmente nos estamos refiriendo a cómo documentamos esos datos. Por ejemplo, es muy importante documentar los datos lábiles. Los datos lábiles son aquellos datos que se van a perder en el momento en el que estamos manipulando los ejemplares o en el momento en el que los conservamos en la colección. Por ejemplo, si estamos muestreando en zonas húmedas, en ocasiones se suelen prensar las plantas con alcohol. Entonces, si prensan con alcohol, están perdiéndose colores de los colores originales. Puede que muchos de esos colores que se están perdiendo sean caracteres diagnósticos que se necesiten para identificar el ejemplar. Entonces, si lo pierdo en el campo y no lo documento, luego la identificación va a estar un poco complicada. Entonces, esta información no solamente habría que tomarla en el campo, sino que además habría que registrarla en la colección. Otro aspecto importante es el de las pruebas destructivas. Cada vez más se realizan más muestreos en las propias colecciones, muestreos del tipo para realizar análisis moleculares. Entonces, todos estos análisis implican una destrucción de un fragmento del ejemplar. Si no documento esto, o sea, si documento esta información, lo que estoy haciendo es evitar que alguien vaya a repetir la misma prueba. Entonces, siempre tendríamos que especificarlo en la etiqueta del ejemplar. Al igual que cuando identificamos, bueno, no sé, lo recomendable es que cuando estamos identificando un ejemplar, si utilizamos algún fragmento de él mismo, se conserve dentro del propio ejemplar, pues con esto pasaría lo mismo. Si he notado algún carácter que se ha perdido al manipular el ejemplar, pues lo tendríamos que documentar en el propio pliego, caja, pincho, etcétera, y en la base de datos. Y bueno, afortunadamente contamos con la tecnología y hay algunos de esos caracteres que se pueden documentar a través de un fichero. Entonces, también es interesante que si tenemos una información gráfica, otro tipo de documento, pues que lo asociemos al ejemplar o, en este caso, en la base de datos. Entonces, aquí os quería mostrar un ejemplo de una de las colecciones que compartimos desde GBIF España, que es la colección de referencia de otolitos del Instituto de Ciencia del Mar. Ellos, todos los ejemplares, llevan asociado una imagen y cuando han compartido los datos, lo que han hecho ha sido asociar a cada uno de estos ejemplares una URL que lleva a un archivo TIFF, donde podemos ver la muestra. Y bueno, también dentro de estos datos descriptivos, como comentaba antes, se encuentran algunos datos muy importantes como el hábitat, que prácticamente están en todas las bases de datos. Son datos muy importantes, pero que son muy difíciles de manejar. Entonces, ante este tipo de datos tenemos dos opciones. Podemos optar por estandarizar y por intentar tener esta información acogiéndose a un criterio, o podemos meter la información tal cual la recibimos del cuaderno de campo. Lo primero estaría muy bien, pero la realidad es que es bastante complicado, y más cuando manejamos datos que pertenecen a distintas colecciones o a distintos colectores y que cada uno ha tenido su propio criterio a la hora de tomar esa información. Entonces, es muy frecuente que la información se almacene tal cual está en el cuaderno de campo. Y con eso también nos referimos al idioma. Pues si no puedo interpretar esa información o voy a llevar error, pues meto la información en el idioma original. Otra cosa que ocurre es que los datos descriptivos pueden ser unos u otros dependiendo del tipo de estudio que estemos realizando.
no van a tener el mismo tipo de datos descriptivos alguien que trabaja con plantas que alguien que trabaja con organismos microscópicos o trabaja en medios acuáticos o en terrestres. Entonces, ¿esto cómo lo manejamos en las colecciones o en las bases de datos? Muchas veces las bases de datos están restringidas y tienen unos campos que no nos permiten manejar toda esta información. Entonces, tendemos a meter toda esta información descriptiva dentro de un campo notas, un campo observaciones. Claro, luego a la hora de consultar esta información es un poco más complejo. Entonces, como ya se ha comentado a lo largo de la mañana, siempre se recomienda atomizar la información y separarla, pero hasta unos niveles pues que sean aceptables, tampoco hay que atomizar todo. ¿Cómo manejamos esto en la base de datos? Pues a través de atributos o campos ad hoc, es decir, lo ideal es tener en nuestra base de datos un sistema que nos permita crear campos nuevos para mantener esta información. Claro, esto está muy bien, pero también es un poco peligroso, porque también tienes que establecer unos criterios a la hora de crear estos campos. Es decir, si yo estoy fichando y tengo unos datos de hábitat y lo quiero desglosar, por ejemplo, y yo desgloso pH por un lado, tipo de roca por otro, pero luego llega mi compañero y hace otro tipo de desglose, pues ya la información igual no va a estar muy correcta. Entonces, también es un aspecto a tener en cuenta. Bueno, esto es una captura de pantalla de una de nuestras aplicaciones, Herbat, que aquí se muestra la posibilidad de crear estos distintos atributos. ¿Cómo funciona este sistema? Normalmente no creas los campos en el momento en el que estás fichando, sino que gestionas, por un lado, los nuevos campos que estás creando, que nosotros llamamos atributos, y luego, en la tabla en la que tú estás fichando, haciendo cada ficha de un ejemplar, eliges esos campos que vas a rellenar. Y bueno, aquí simplemente es para demostrar todas las tablas que tenemos relacionadas con atributos. Tenemos una tabla en la que simplemente se guarda el nombre del atributo, en otros el tipo de atributo, porque pueden ser que admita caracteres de tipo texto, de tipo numérico, de tipo memo, etc. A veces se admiten valores de tipo lista, de manera que ya delimitamos los valores que se va a poder asignar para ese atributo. Por ejemplo, si tenemos un atributo que sea sexo y queremos limitarlo a macho y hembra, pues podremos hacerlo de esta manera. Creamos un atributo que sea de tipo lista, solo metemos esos dos valores, de manera que cuando yo esté fichando mi ejemplar y quiera dar un valor de sexo, no me vaya por las ramas y una vez ponga macho, otra vez ponga un símbolo de macho, otra vez ponga una M. Entonces así ya estoy obligando un poco a la persona que ficha a utilizar uno de estos valores. Y bueno, esto es simplemente pues mostrar cómo hemos nosotros manejado ese tema. Y sobre datos descriptivos, esto es todo. Con digitalización y almacenamiento estamos entendiendo la fase en la que pasamos los datos del cuaderno de campo a la base de datos, y con almacenamiento nos referimos a dónde estamos guardando esa base de datos y cómo estamos documentando esa información. Esa es lo que ahí tenemos. Entonces nos encontramos en este punto de la cadena de la información que vimos al comienzo, y la manera en la que estamos almacenando esta información va a repercutir también en la calidad de los datos. Y eso tiene que ver con varios aspectos. Primero, va a afectar la manera en la que se capturan electrónicamente estos datos y, como ya hemos ido viendo, cómo está diseñada la base de datos. Puedo tener unos datos con muchísima calidad que en campo se tomase muy bien, pero si tengo una base de datos con un diseño que no me permite almacenar toda esta información, pues vaya. Por otro lado, esta base de datos tiene que estar almacenada en sitios accesibles para distintos responsables, y esta información tiene que estar documentada. Es decir, el usuario que va a consultar esas bases de datos tiene que saber dónde están, qué es lo que va a encontrar, si se trata de una copia de seguridad, en qué momento se hizo, etc. Y también respecto a las copias de seguridad, pues es importante realizarlas con cierta periodicidad, porque pues no solamente nos salva en caso de que haya alguna catástrofe, sino que nos permite volver atrás en caso de que hayamos cometido algún error o se haya realizado alguna irregularidad. Sobre la captura electrónica de datos, la parte del fichado, vamos a ver cómo disminuir el nivel de error en este momento. En primer lugar, el diseño de la base de datos y las interfaces de usuarios. Y luego es necesario pues, que el personal que está realizando este fichado pues, que tenga una formación y que esté familiarizado con la terminología que se utiliza. Y también que esté formado con respecto a la base de datos que va a utilizar o el programa que va a utilizar.
¿Cómo tiene que ser una base de datos para que tenga calidad? Pues en una base de datos tiene que estar diseñada de tal modo que permita comparar los datos, nos tiene que permitir sacar esos datos y tiene que estar lo más estandarizada y normalizada posible. Y además lo ideal es que sí puede estar estandarizada y normalizada, pero tiene que tener una interfaz que facilite al usuario su manejo. Con la estandarización buscamos manejar datos consistentes y de calidad. ¿Cómo estandarizamos una colección? Pues como ya hemos visto muchas veces, separando la información en distintos campos. Es decir, si yo quiero meter la información, un ejemplo con nombre científico, pues si meto un campo que sea nombre científico, en ese campo puedo cometer distintos errores o me permite luego utilizar la información de una manera, pero si yo lo desgloso en sus componentes básicos, género, especie, rango, rango infraespecífico, pues la información la puedo utilizar de otra manera. Y esto se aplica a todos los campos de información, pero como ya hemos comentado, pues a veces hay que atomizar, pero hasta cierto punto, que luego nos dé una buena usabilidad de esa información. Y el segundo método para conseguir una base de datos estandarizada es pues, utilizar estándares y vocabularios controlados y establecer criterios y protocolos. O sea, lo importante es que se establezcan unos protocolos a la hora de meter esa información, que se establezca un guión de buenas prácticas a la hora de fichar, y también que la base de datos, en la medida de lo posible, pues, te obligue o te haga seguir ese criterio. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy limitando la entrada de la fecha a un formato, eso va a hacer que el usuario cometa menos errores a la hora de ingresar. Si yo le estoy diciendo que mi formato de fecha va a ser día con 2 caracteres barra mes con 2 caracteres y año con 4, el usuario no me va a poner 92, año 92. Entonces es un ejemplo de estandarización. Y la normalización consiste en aplicar un modelo relacional, en el que la información esté repartida en distintas tablas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una única tabla con información, tenemos muchas menos posibilidades que si tenemos varias tablas con esta información repetida. Por ejemplo, es interesante tener una tabla con los nombres y el resto de la tabla con los ejemplares. Tenemos la información separada, de manera que evitamos la redundancia de los datos y disminuimos problemas al actualizar los mismos. Y son datos más íntegros. Hace un rato hablaba de los datos taxonómicos, que nos convenía utilizar listas de referencia. En este caso, si yo tengo las tablas separadas, puedo utilizar una tabla solo para nombres y en esa tabla solamente voy a tener un nombre una vez, el mismo nombre. De manera que yo, cuando asigno ese nombre a uno de los ejemplares en la base de datos, lo que estoy haciendo es ir a ese nombre y siempre que me encuentre con un ejemplar que tenga ese mismo nombre, siempre va a tener las mismas características porque estoy tirando de la misma tabla. ¿Esto qué pasa? A la hora de trabajar con bases de datos de este tipo, se hace un poco pesado. Bueno, pues es la experiencia que nos transmiten a nosotros los usuarios, que tú quieras meter un nombre y que te diga, es que no me deja meterlo. ¿Por qué no te deja meterlo? Porque no lo has metido antes en una tabla de nombres. Entonces, sí, es un rollo, pero lo que nos garantiza es que nuestros datos van a ser homogéneos y que vamos a tener menos errores, y que en el momento en el que corrijamos un nombre se va a corregir a todos los registros. O sea, un nombre, un fallo, por ejemplo, en un punto, en un espacio, cometer algún error tonto. Entonces, bueno, aquí ponía el ejemplo del que se está hablando, de un nombre científico, y vemos cómo está atomizada la información en el caso de nuestras aplicaciones y cómo tenemos esta información en la base de datos. Nosotros tenemos una base de datos con nombres, esto quiere decir, estos llavecitas significa que son campos claves. Eso quiere decir que solamente puedo encontrarme con una combinación de género, especie, autor, infrarrango, el rango infraespecífico y el autor de la infraespecie. Quiere decir que un nombre solamente lo puede tener una vez, no lo puede tener varias veces. Aquí tenemos una tabla en la que voy a poner las determinaciones y aquí una tabla para el ejemplar. Es decir, aquí tengo un ejemplar al que le puedo asociar varias identificaciones y así esas identificaciones están relacionadas con un nombre que tengo en la otra tabla. O sea, el usuario, en teoría, no tiene que ver esto de la aplicación, pero es un poco para que entendáis cómo es ese diseño. ¿Cómo ves esto?
¿Cómo ve esto el usuario? En el caso de los nombres, madre mía. En el caso de los nombres, bueno, esto es un fragmentito de un formulario para que veáis cómo se gestiona el tema de los nombres o cómo lo vería un usuario. Pues tendríamos estos campos separados, tendríamos en este caso tenemos un desplegable que nos permite elegir un género, o también tenemos un sistema en el que tú empiezas a teclear y te empieza a escribir el nombre del género si está dentro de esa tabla de nombres. Y o bien lo tecleas o bien le das a este botoncito que lo que hace es que te busca en la base de datos de nombres, de manera que tú dices, pues quiero una Grimia pulvinata, en vez de teclearlo, voy a Grimia, le doy al botón nombres y me hace un filtro y simplemente me muestra las especies del género Grimia para que yo seleccione y la aplique. De esto la garantía que me da es que cada vez que yo a un ejemplar le ponga Grimia pulvinata va a estar escrito igual y no voy a cometer errores. O a lo mejor lo he escrito mal, pero sé que todos van a tener el mismo error y en el momento que corrija, eso va a ser corregido para todos. Luego, por ejemplo, vemos también que podemos asignar el grupo y luego aquí tenemos un campo que es para, el que veíamos en la presentación anterior, para el calificador de la identificación. Y, por ejemplo, en nuestro caso tenemos este campito que llamamos chequear nombre, que tiene dos opciones, sí o no. Si lo tenemos como no, quiere decir que yo puedo empezar a teclear nombres y en ningún momento me va a decir, este nombre no lo tienes en la tabla de nombres, ojo, pero quizás me interesa porque estoy trabajando con un montón de nombres y no quiero que me esté dando la lata, ya me preocuparé luego de meterlos. O si le doy que sí, cada vez que meta un nombre que no lo tenga en la base de datos o lo meta mal, pues me va a avisar y entonces eso me va a obligar a ir a ver si el nombre está o no. Bueno, otra cosa que no he dicho que también me parece muy importante, que es, aunque trabajemos con listas de referencia y tengamos una base de datos con este tipo de tablas, es muy importante que la base de datos que sea flexible, es decir, que no me obligue a que solamente los nombres que están ahí sean los que tenga que utilizar y me tiene que permitir ingresar nuevos nombres y también la base de datos tiene que ser un reflejo de lo que hay en la colección, es decir, que si yo tengo un ejemplar identificado con una especie que todavía no se ha descrito, pues la base de datos me tiene que permitir poner eso, no me tiene que obligar a poner solamente nombres aceptados porque ese nombre a lo mejor no se publicó. Y bueno, aquí un ejemplo similar de atomización que ya hemos visto antes con el caso de la localidad, simplemente para mostrar pues, que en este caso nosotros utilizamos los estándares ISO 3166 para el país y para la provincia. Y nosotros, por ejemplo, en el caso de la altitud y la profundidad, lo tenemos como un campo numérico y decimos que tiene que expresarse siempre en metros. Entonces, de esta manera, obligamos a que el usuario meta solamente un número y no tengamos variantes en la manera de meter metros o una M o etc. Y más temas sobre la captura electrónica de datos, pues toda esta información que metemos en la base de datos es muy importante que se pueda consultar fácilmente y que sea accesible, que se pueda sacar de la base de datos, es decir, puedo tener una base de datos que sea, vamos, la leche, pero si mañana quiero migrar esos datos a otro sistema, tengo que poder hacerlo, es decir, eso no tiene que estar blindado. Y bueno, también decimos que es muy importante que pase el test del autobús, que esto es un poco gore, pero que viene a decir que si la persona que ha hecho la base de datos se ha metido en la información, la atropella un autobús, no hay nadie capaz de luego sacar esa información, mal. ¿No? Pero no hay que hacerlo en la práctica, simplemente es algo teórico, hay que ponerse en el caso y ya está. Y bueno, aquí en esta diapositiva también sobre la informatización, el nivel de error debido a digitalización de la base de datos, pues vamos a ver algunos puntos que pueden valer para disminuir. Que es un poco una recopilación de lo que ya hemos visto: formación del personal en manejo del software, separación de tareas y actividades, y volvemos al ejemplo de la georreferenciación, porque ya hemos visto que era un poco tedioso, que es muy importante que después de haber fichado la información haya alguien que revise o no sé, por ejemplo, si trabajas fichando la información en formularios y te manejas bien con bases de datos y puedes echar un vistazo a la tabla entera para ver si te has dejado alguna cosa sin rellenar, pues es fantástico. Y por supuesto una fase de retroalimentación, si la persona que revisa ve que hay cosas que están mal o la persona que está fichando ve que hay algo que está mal, que pueda recurrir al cuaderno de campo, ver la información, etc. Y bueno, aquí tampoco me voy a entretener porque ya Liliana estuvo comentando que estas son unas pautas o modelos de error según la Conavio y aquí era un ejemplo con fechas, pero bueno, no me voy a detener porque sí que ella puso ya algún ejemplo.
errores de omisión cuando la información es ausente e incompleta, errores tipográficos, de contexto, redundancia, convención, uniformidad, congruencia. Así que paso a la parte de almacenamiento de datos y en concreto a las copias de seguridad. ¿Quién no ha perdido datos alguna vez? Yo los he perdido. Entonces, pues eso también es un factor de calidad de los datos, porque puede estar todo muy bien y que un día pues cometa un error y no sea capaz de volver atrás, y si tengo una copia de seguridad pues sería una manera fantástica de poder recuperar la información. Entonces se recomienda siempre tener 2 ordenadores distintos para las copias de seguridad y realizar alternativamente copias de uno a otro. Además, se recomienda que una de las máquinas esté separada físicamente, esto es por si hay un incendio o pasa algo y se estropean todas las máquinas que estén en una sala. Es un poco catastrófico, pero podría pasar. Y que se establezca una frecuencia de copias, es decir, y bueno, la frecuencia de las copias va a depender un poco del uso que tenga esa base de datos. Si tú metes datos todos los días, pues puedes hacer una copia todos los días, o si pues metes pocos datos a la semana, semanalmente. Entonces esto tiene que establecerse en función del uso de la base de datos. Realizar copias acumulativas que no se reemplacen las unas a las otras. Esto quiere decir que mi copia de seguridad no va a reemplazar a la del día anterior, sino que va a haber copias sucesivas de distintos días para que me permita volver atrás. Como yo entiendo, ahora mismo ahí tenemos sistemas para almacenar un montón de información, pero es verdad que podemos establecer un límite a un tiempo, pues esto va a ser así durante un mes y luego ya pues voy a ir quitando las que quedan por detrás. También es importante sacar esta información en DVDs, bueno, si es posible, y documentar, muy importante, estas copias de seguridad, especificar pues la fecha en la que se tomó la copia, la versión del programa, etcétera, los contenidos, etcétera. Y bueno, esto es un consejo para la base de datos de ACES que no sé si manejáis, que es que con el uso las bases de datos de ACES van acumulando como información. Yo técnicamente no entiendo muy bien lo que pasa, pero va aumentando de peso y se ralentiza el manejo. Entonces hay una opción que es compactar y reparar, que te limpia y te reduce el tamaño, y entonces eso pues agiliza un poco el manejo. Y también es muy importante que una vez que hacemos una copia de seguridad hay que chequear que se ha hecho la copia de seguridad. Porque a lo mejor tenemos un sistema de copia de seguridad automático y nadie se ha molestado en ir a ver esos archivos y de verdad se están copiando bien. Y el día que lo necesitas vas y, sorpresa, no tienes copia de seguridad. Y con esto he terminado. Sí, por ahí a veces también es necesario migrar formatos, cosa de no estar siempre trabajando sobre las mismas extensiones, asociadas a los mismos programas y ocasionalmente cada un periodo bastante prolongado, porque esto no es necesario hacerlo siempre, pero por ahí cambiar de las extensiones de los archivos y migrar hacia otros formatos. Sí, no las extensiones, sino los programas a los cuales están asociados. Si uno está trabajando generalmente sobre Excel, migrar hacia extensiones o tener copias de seguridad que estén en otros exactamente, sí. Claro, pero también depende, por ejemplo, cuando hablamos de una base de datos de una aplicación, a veces eso no es posible, o puedes hacer una exportación, pero no exportas todos los datos, pero bueno. Por eso... Sí que hay casos que si trabajas con tablas planas, pues sí, se puede guardarlo como un TXT, además de como un Access o como un... Sí, incluso el Access permite migrar hacer esas exportar copias de seguridad. Sí. Entonces... Me gustaría como pedir un consejo al respecto. En el herbario de la universidad estamos en un proceso de digitalización de bosque seco y pues en un punto del proceso estamos separando los ejemplares que no llegan hasta especie. Entonces eso como ha limitado mucho el número de ejemplares que podemos subir a la red. Entonces como en qué punto pesa más. Nosotros lo que hacemos es que realmente tú piensas que sí, un dato que esté identificado a nivel de especie, pues obviamente parece más utilizable, pero hay gente que puede estar utilizando, solamente le interesa saber el género. Entonces yo pienso que un dato que está identificado a nivel de género, a nivel de familia, también puede valer. O sea, es el usuario el que determina si ese dato es bueno o es malo. Entonces, nosotros por lo general, si está identificado a algún nivel, lo compartimos. A no ser que es que ya no tenga ni localidad, no tenga ningún otro tipo de dato. Pero sí, lo normal es que sí compartamos, aunque no esté identificado ni a género.
O igual alguien, o sea, es interesante que alguien sepa que tú tienes en tu colección esos ejemplares que están identificados a nivel de orden porque él está estudiando ese orden y le interesa pedirte en préstamo ese material. Entonces, eso está bien porque va a enriquecer tu colección. Hay alguien que va a verlo, va a pedírtelo, te lo va a identificar a nivel de especies, si es un experto te lo va a devolver y tú puedes actualizar esa información y compartirla. O sea que a mí sí me parece que esa información se puede compartir. Igual documentar que están identificados a nivel de orden. Bien, pues yo con esto acabado creo que le paso el micro a Renato.